Helsinki, auroras boreales, saunas. Finlandia suele aparecer como un destino lejano, tranquilo, casi perfecto. Pero hay algo que nadie te cuenta. Este país no debería de funcionar. No tiene grandes imperios en su historia. No tiene un idioma que se parezca al de sus vecinos. Y durante siglos ni siquiera fue un país. Vivió entre Suecia y Rusia, entre la influencia occidental y la presión de una superpotencia. Y aún así, hoy es uno de los países más estables, más avanzados y más felices del mundo. ¿Cómo llegó hasta acá? Vamos a verlo. Hola viajeros y viajeras, ¿cómo están? Gran introducción a un país espectacular, del que acabo de volver. Les dejé otro vídeo en el canal sobre Helsinki en concreto, la capital. Qué ver, cómo moverse, qué comer, bueno, datos de la ciudad. Pero tenía ganas de hacer otro vídeo, un vídeo un poco más amplio y que cubra toda Finlandia y la cultura, la historia y la cultura finlandesa, que es muy interesante. Les decía en aquel vídeo de Helsinki que cuando aterrizás en Finlandia tenés la sensación de que hay algo distinto. No es un país escandinavo, es un país nórdico con influencias muy particulares. Una mezcla de influencias bálticas, escandinavas y rusas. Y su historia explica perfectamente por qué. Porque Finlandia no siempre fue Finlandia. Durante siglos fue un territorio disputado entre potencias. Durante casi 600 años Finlandia fue parte de Suecia. Después pasó al Imperio Ruso. Y acá está la clave, porque al final Finlandia se construye entre dos mundos. De Suecia heredó la religión luterana, las instituciones, la conexión con Europa, por supuesto, y de Rusia heredó mucha autonomía. Cuando Rusia conquistó Finlandia, decidió no integrar Finlandia directamente al Imperio Ruso, sino darle cierta autonomía. Creó como un ducado. Permitió el uso de la lengua nativa finlandesa, trasladó la capital a Helsinki para que esté más cerca de San Petersburgo y sin quererlo le dio más autonomía. Era la época de la Ilustración y los finlandeses empezaron a conectar con sus propios antepasados, con su propia cultura. Hay un libro que se llama El Kalevala, es una recopilación de mitos y tradiciones finlandesas que ayudó a construir la identidad de Finlandia, conectándola con su cultura y sus raíces. Tal es así que en 1917 Finlandia se independiza de Rusia, pero inmediatamente entra en guerra civil. Piensa que no solamente era influencia rusa, sino que también era influencia bolchevique. La revolución estaba sucediendo en Rusia y esto fue una corta guerra civil. Creo que no sé si llegó a durar un mes. Creo que eran rojos y blancos. Pero poco después tiene que enfrentarse, ahora sí, directamente a la Unión Soviética en lo que se llamó la Guerra de Invierno. Todavía hay imágenes espectaculares de los finlandeses peleando con esquíes en los bosques, enfrentando a los rusos. Tuvieron que ceder territorio frente a los rusos. Les debe sonar esto de otra historia más reciente, pero lograron mantener su autonomía. Durante la Segunda Guerra Mundial pasa algo muy curioso, que Finlandia se alía con Alemania. ¿Quién era el principal enemigo de Rusia? Alemania, y ellos querían mantener su independencia, entonces por conveniencia se aliaron con la Alemania nazi. Bueno, colaboraban estratégicamente, intercambiaban armamento, pero sin adoptar la ideología de la Alemania nazi. Como que Hitler siempre les dijo, cuando quieran les ayudo con ese problemita de los judíos, pero los finlandeses hicieron como que no lo escuchaban. Así, Finlandia logra algo que muy pocos países en esta situación consiguieron, ¿no? Sobrevivir como un estado independiente. Viene la Guerra Fría, ahí Finlandia desarrolla una estrategia brillante de no enfrentarse directamente a la Unión Soviética, pero tampoco de ser una democracia. Esto se conoce como la finlandización, un equilibrio un poco incómodo, pero muy efectivo. Después de la Guerra Fría, ahí sí Finlandia da un salto, entra en la Unión Europea, adopta el euro como moneda, invierte en educación y apuesta mucho por la tecnología. A ver, si sos de mi generación, seguramente, si no fue el primero, uno de los primeros teléfonos celulares que tuviste fue el Nokia, ¿no? Bueno, Nokia es finlandés, de hecho es una ciudad Nokia dentro de Finlandia. Ese era el teléfono móvil por referencia, era hermoso, con los botoncitos. Después a un ingeniero Nokia se le ocurrió que el mundo no iba a necesitar pantallas, sino iba a ser touchscreen, y la empresa prácticamente desapareció. Toda esa Nokia hoy ya no hace teléfonos, no es un referente de la industria, creo que todavía tiene redes de telecomunicación. Toda esa inversión en tecnología, formación, ingenieros, parcialmente se recicló y hoy creo que es una de las industrias de videojuegos más importantes del mundo. Bueno, durante todos estos siglos logró mantenerse neutral hasta, creo que fue el 2022, que Rusia invadió Ucrania y ahí solicitaron, junto con Suecia, de urgencia entrar a la OTAN. Piensen que, además de la historia que les acabo de contar entre Finlandia y Rusia, Finlandia todavía comparte 1.300 kilómetros de frontera con Rusia. O sea, Rusia realmente es una amenaza. Sin embargo, y no obstante, no dejan de ser el país más feliz del mundo. Si se fijan en los rankings anuales que sacan
de cuál es el país más feliz del mundo, en los últimos años lo lideró, y creo que de manera consecutiva, Finlandia. Están generalmente entre el top 5, están generalmente los países nórdicos. Y esto no significa esto que están sonriendo todo el tiempo por la calle, no. Se miden otras cosas. Se mide, por ejemplo, la confianza entre la gente, la estabilidad, el sistema de salud, la libertad de expresión, la baja corrupción, la confianza en el Estado. Y en estas categorías Finlandia destaca muchísimo. Y además tiene un estilo de ser gente muy reservada. Si buscan por internet van a encontrar un montón de chistes, de bromas sobre finlandeses durante el COVID. Ya que muchos finlandeses decían que aquellas normas de distanciamiento que nos impusieron a todos, para ellos eran básicamente su forma de vida, nada cambiaba. Pero eso no significa frialdad, ¿eh? Yo que viví muchos años en Alemania, les digo, hay parte que puede ser frialdad, pero hay otra parte que tiene que ver con el respeto al prójimo, con el espacio personal que necesitan estas culturas. Es una mezcla, es difícil generalizar. Pero bueno, de lo frío pasamos a lo caliente, porque hay un dato que resume muy bien este país. Son 5,5 millones de habitantes y tienen más de 3 millones de sauna. El sauna no es ocio, como acá en Alemania, es cultura y es historia. Hace más de 2000 años ya existía. Piensen que era un lugar muy importante en la casa, donde nacían los bebés, donde obviamente se limpiaba el cuerpo, donde se preparaban los muertos. Sí, y hoy sigue siendo muy importante. Les contaba en el video de Helsinki que hay saunas en el Congreso, hay saunas, hay una rueda de estas que giran, que tiene una cabinita, que es un sauna, hay saunas en las empresas. Es un ritual muy simple. Si no mal no recuerdo, los finlandeses van como mínimo 2 veces a la semana al sauna. Bueno, las temperaturas invitan, ¿no? Es un ritual muy sencillo. Calor extremo, salir, agua fría, a veces hielo, que me metí en el Báltico después del sauna, y repetir 2, 3 veces en un día. De hecho, yo les recomendaba en el video de Helsinki que vayan a un sauna que se llama Loili, que tiene unas vistas espectaculares, y Loili en finlandés significa esto, es el calor, el vapor que saca el sauna. Bueno, para cerrar, si les parece, hablemos un poco más del turismo en general en Finlandia, porque no solo es Helsinki. Si bien muchos llegan por Helsinki, sí, pero como les decía, Finlandia es mucho más. Por ejemplo, Laponia. Laponia es toda la zona del norte, que ocupa casi 1/3 del país. De hecho, Laponia es como la Patagonia. Es una región que comparten entre varios países. Laponia comparten Finlandia, Noruega y Suecia. Se puede llegar por los 3 países. En el caso de Finlandia, su capital es Rovaniemi y puedes llegar en tren o en avión, vuelo con Finnair, que también les conté en el vídeo de Helsinki. Es uno de los grandes centros turísticos del norte de Europa. Ahí puedes ver auroras boreales, cruzar el círculo polar. Creo que la capital, Rovaniemi, ya está dentro del círculo polar. Conocer la cultura Sami y hacer todo tipo de actividades de nieve. Y otra cosa interesante es que también es un país que lo podrías visitar en barco, en un crucero por las ciudades bálticas. Las capitales bálticas son difíciles de visitar. Lituania, Estonia. No es tan fácil llegar por tierra. También muchas tienen límite con Rusia. Entonces puedes tomar un crucero que salen desde el norte de Alemania o de Copenhague, que visitan algunas capitales nórdicas, Copenhague, Estocolmo, y después visitan las bálticas, Helsinki, Tallinn, Riga y Gdansk. Un viaje muy típico por el Báltico. Yo no soy muy fan de los cruceros, pero ya le dije a mi mujer, en este me engancharía. Bueno, Finlandia, como ven, no es un país que se entienda solamente mirando un mapa. Se entiende mucho mirando su historia. Un país que nunca tuvo imperios, siempre estuvo entre potencias y tuvo que adaptarse constantemente. Quizás por eso hoy funciona tan bien. Tal vez aprendieron el arte de sobrevivir. Hermoso país con una historia más reciente que otros países que hemos visto en este canal, pero no menos interesante. Su capital, puedo decir, es un lugar muy agradable para pasear y transitar. No hay tanto turismo y les dejé un montón de recomendaciones en aquel video de Helsinki que les voy a recomendar que sigan viendo ahora, después de este. Si les gustó el video, denle un like, suscríbanse al canal y dejen comentarios. Los escucho. Buen viaje a Finlandia.